Bueno, a ver, vamos a empezar. El tema es bastante extenso, como les dije. Nuestro tema principal es lubricación. Dentro de la lubricación vamos a aplicar, digamos, o conocer más los lubricantes aceites industriales y los lubricantes grasas industriales, ¿ok? Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ver un poquito de historia de los lubricantes, que me parece interesante realmente conocerlo, ¿no? Como introducción a lo que vendría a ser los lubricantes, desde cuándo se usan los lubricantes. Nosotros tenemos vestigios desde que, por ejemplo, desde la cultura egipcia, hace más de 2600 años, hasta un poco más incluso, para que esta cultura pudiera construir estas grandes pirámides, donde hay, esas construcciones se han hecho pues con rocas gigantes. Estos movimientos que se hacían, hay vestigios de que utilizaban, por ejemplo, sebo de buey o también agua, ¿no? Entonces, realmente desde que el ser humano ha ido construyendo equipos, ha ido elaborando, ha ido construyendo casas, edificios, ha necesitado de la lubricación. ¿Y por qué ha necesitado de la lubricación? Es ahí la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué lubricar? Es ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué no usamos así, sin este tipo de productos, ¿no? Porque se entiende de que cuando hay movimiento hay algo que se llama fricción, ¿no? Que es esta fuerza que se opone al movimiento, ¿no? La fricción nace, nosotros, bueno, si recordamos un poquito nuestra clase de física, ¿no? Cuando tenemos dos piezas en contacto, una sobre otra, ahí está la gravedad, genera como una especie de peso sobre esto, ¿no? Y el material siempre tiende a oponerse a este movimiento, ¿no? Por eso nosotros cuando empujamos algo tenemos que generar una fuerza, porque el piso también nos está dando una fuerza en contra para poder hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la fricción. Va a ir en contra del movimiento, digamos, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa más saber qué tipos de movimientos hay dentro de las plantas de producción. Y es a eso a donde nos vamos a abocar, ¿no? Veamos, ¿no? Cuando usamos, cuando veamos estos mecanismos, acá he reducido realmente algunos mecanismos de desgaste, porque pues hay varios, ¿no? Pero más o menos para que me entiendan la semántica de las palabras que voy a usar más adelante, ¿no? Cuando les diga adhesión, abrasión, fatiga, vibración. Algunos ya lo tienen en conocimiento porque muchos que están conectados trabajan en mantenimiento, son a veces de planta de producción y tienen conocimiento de qué significa cada una de estas palabras, ¿no? Algunos no. Tengo invitados que son, por ejemplo, de logística, entonces sería bueno que tomemos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las plantas, uno de los problemas que se dan son los mecanismos de desgaste. Hay los de adhesión, que son los más comunes, que es cuando las piezas, ¿no?, están juntas y una se quiere mover sobre otra, o las dos se mueven juntas, ¿no? O la de abajo se mueve y la de arriba se queda estática, ¿no? Incluso este tipo de mecanismo de desgaste es estudiado por una ciencia que se llama tribología, ¿no? Igual no vamos a entrar en ese tema, pero un poquito sí vamos a verlo, ¿no? También tenemos otro mecanismo de desgaste que es la abrasión, que es cuando tenemos esas partículas pequeñitas, de repente ya de suciedad, o partículas del mismo material metálico que se desgasta y se queda ahí en la fase de contacto, y entonces esto genera una abrasión. Ese mismo sistema se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un arenado, ¿no? Piezas pequeñas de arena y hace que se limpie todo el metal, por ejemplo, un metal corroído, ¿no? Pero ese mismo también sistema ocurre pues en piezas, en nuestros equipos, en nuestras maquinarias, y ahí sí no nos gusta, ¿no? Porque genera huecos, genera poros en nuestras maquinarias que supuestamente deberían ser lisas, ¿no? Otro mecanismo de desgaste es la fatiga. La fatiga, como el nombre lo dice, ¿no? Es cuando, por ejemplo, ¿no?, dos engranajes están juntos, se están moviendo uno alrededor del otro y Margot, ocurre que el material se fatiga, ¿no? Margot. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, buenas noches, Margot, disculpa. ¿Puedes darle en presentar ahí arribita para que se pueda visualizar mejor? Gracias. Ah, ya, perdón. A ver. En el botón azul, arribita, donde dice presentar, inicia presentación. Ajá.
ya, sino que lo que pasa es que voy a mandar videos también y que no quería salirme totalmente del precio. Ya, muchas gracias, Jessy. Ya, a ver, entonces sigamos, ¿no? Entonces, la fatiga es la formación ya de las grietas, ¿no? Cuando se dan, ¿no? Los mecanismos se juntan, normalmente se dan cuando esos mecanismos de rotación que se juntan y están en contacto, siempre en contacto rotativo y se genera una fatiga, unas pequeñas grietas, ¿no? También tenemos mecanismo de desgaste por vibración. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo de las ruedas de un avión, ¿no? Las ruedas de un avión puede que no estén trabajando cuando el avión está volando, pero sin embargo el avión cuando está volando, el aire y la presión que está sintiendo hace que estas ruedas estén en constante vibración y esto también genera un desgaste en el material. Y como último proceso también están las reacciones químicas, ¿no? Que bueno, sería el 5. En lo que es reacciones químicas, yo tengo un webinar ya grabado en YouTube en donde les hablo extensamente todo sobre las reacciones químicas y sus, ¿cómo se llama? Los problemas que causan los materiales, ¿no? Y eso implica pues equipos y maquinarias, ¿no? Y cómo evitar que este ambiente corrosivo dañe nuestros equipos, ¿no? Aquí también vamos a tener mecanismos de desgaste, por ejemplo, ¿no? Puede ser que esta pieza no tenga tanta carga, ni tanta velocidad, no tenga fatiga, pero puede ser que sea una máquina que esté cerca al mar o que sea una máquina que de repente en la cercanía estén trabajando con ácidos, entonces ese ambiente corrosivo va a dañar también tus piezas, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Uno de los indicadores de la mala lubricación y que creo que por la que la mayoría de las personas están aquí es porque han tenido problemas de mala lubricación, ¿no? Y quieren de repente conocer un poco más de cómo tener criterio para escoger una buena grasa o un buen lubricante, ¿no? Entre los indicadores de la mala lubricación tenemos cosas básicas, el ruido, ¿no? Cuando uno trabaja en una planta, uno llega a conocer tanto una máquina que uno puede percibir que una máquina está haciendo más o menos ruido. Y eso lo van a entender muchos chicos que trabajan en mantenimiento. Por ejemplo, ¿no? Cuando una máquina hace mucho ruido más de lo normal, es porque posiblemente algo esté fallando o algo esté mal dentro. Otra también es la vibración. Una máquina vibra más de lo común, ¿no? O cuando también tienes de repente una planta pequeña y hay equipos que están trabajando al lado o muy cerca a las máquinas, ¿no? Están todas muy juntas. Ahí también tenemos que tomar en cuenta de que la máquina de repente que tiene más ruido, más sonoro o vibra más, puede estas ondas generar vibración en la otra máquina. Entonces ahí también tenemos que percatarnos de eso, que cuando una máquina comienza a vibrar más, tenemos que tener cuidado con los mecanismos de lubricación. Y el aumento de la temperatura también, ¿no? Una máquina que se sobrecalienta y también puede indicar de que el lubricante que se ha escogido no está siendo el más correcto, ¿no? Entonces, eso es algo básico. Ruido, vibración y aumento de temperatura me indica que hay una mala lubricación. ¿Y qué va a pasar cuando hay una mala lubricación? Pues va a ser deterioro del equipo, de la máquina, vas a tener más gasto de mantenimiento, en refacciones, en manos de obra, va a haber reducción de la producción, porque obviamente la máquina para, tiene que arreglarse, y bueno, hasta que eso pase, porque eso a veces no es de una manera inmediata, producción para, ¿no? Se cesa la máquina y producción tiene que esperar hasta que se arregle la máquina. Y también acá hay uno que es mayor consumo de energía, que es un gasto oculto, ¿no? Sabemos que unas máquinas deterioradas posiblemente consumen mayor gasto de energía. La selección correcta de lubricantes. Acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Dentro de este webinar tenemos a personas que trabajan en el área de logística, trabajan en el área de jefe de planta, de mantenimiento, por ahí hay gente que trabaja en el área mecánica, eléctrica también, ¿no? Bueno, eso es lo que me dijeron a mí que se iban a inscribir aquí a este webinar. Entonces, quiero hacer un paréntesis porque quiero que sepan que la lubricación es la parte, si no es una de las más importantes de lo que es el mantenimiento dentro de una planta. Una mala lubricación puede generar un 30, un 40% de lo que es mantenimiento de una planta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú tienes un equipo que te ha costado, no sé, $500,000, ¿no? No sé, un equipo de producción, una máquina de producción, ¿no? Tú como logístico, supongamos,
¿serías capaz de comprar un lubricante de repente súper cómodo, obviamente porque siempre te dicen ahorra gastos y todo esto, ¿no? Para una máquina de esa envergadura, una máquina costosa y una máquina que si se malogra, conseguir su repuesto es mucho más difícil porque tienes que importarlo encima. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Un jefe de planta también, ¿no? A veces corren por solucionar cosas inmediatas, ¿no? Cuando el equipo ya se malogró, cuando el equipo ya se recalentó o cuando ya se rompió algo, ¿no? Pero creo que sabemos todos que existe algo que se llama mantenimiento preventivo y la lubricación justamente está dentro de lo que es el mantenimiento preventivo, ¿no? Y para eso que cuando te lleva un equipo nuevo o cuando tú llegas a planta, no sé, a jefatura o algo, tú lo mínimo que tienes que saber es cómo funcionan tus equipos y qué necesidades va a tener para que funcionen bien. Entonces, un jefe de planta debe tener un plan de lubricación definitivamente. Un jefe de planta que no tenga, o un jefe de mantenimiento que no tenga un plan de lubricación, no está haciendo correctamente su trabajo. Porque un plan de lubricación te va a evitar múltiples problemas de mantenimiento posteriormente. Y los de mantenimiento también aquí, ellos son los que más conocen los equipos, porque ellos conviven prácticamente con los equipos en el día a día, ¿no? A veces los jefes de planta se dedican mucho a trabajos de administración, hacer documentaciones, facturaciones, etcétera, pero el mantenimiento no, el mantenimiento es el que está ahí, que conoce las máquinas, ¿no? Y es más, es el que recibe las molestias de los de producción, porque dice, oye, esta máquina no me está funcionando, está muy lenta, se está recalentando, está moviéndose mucho, hace mucho ruido y bla, 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 ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con este paréntesis es que todos dentro de la empresa, inclusive nosotros como proveedores también, porque tenemos que ser conscientes de entregar un producto que les va a funcionar, que les va a servir y sobre todo que no van a necesitar de requerir este producto también con frecuencia. Si bien no nos conviene, digamos, económicamente, como profesional lo que queremos es que el cliente esté contento y que el trabajador puede utilizar la grasa exacta o idónea a la que necesita, ¿no? Entonces, no le voy a dar algo que sé que de repente en una semana me va a pedir otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque sé que eso no le va a funcionar. Prefiero darle algo que de repente le va a funcionar, que va a tener un tiempo de uso, un tiempo de vida con su equipo mucho más largo y que además también, en el caso del usuario, va a sentirse contento y satisfecho con ese producto. Y más adelante, casi ya al finalizar este webinar, voy a contarle algunos ejemplos de cómo mis compañeros y yo hemos cambiado algunos lubricantes o grasas de ciertas máquinas y hemos utilizado y hemos recomendado unas mejores. A pesar que al recomendarlas estas, hemos encontrado que obviamente la frecuencia de compra ha disminuido, pero el cliente se ha quedado con un producto que realmente le va a funcionar, ¿no? Veamos. Conclusión, el tema de lubricación es trabajo realmente general, un trabajo de todos, ¿no? Entonces veamos y iniciamos. ¿Qué es un lubricante? El lubricante es sencillo, es una sustancia que se va a colocar entre dos piezas que se mueven, ¿no? Esta sustancia puede ser gaseosa, no vamos a ver lubricantes gaseosos por ahora, puede ser líquida, puede ser grasosa, puede ser pastosa, puede ser sólida, ¿no? Este lubricante lo que va a hacer es que va a disminuir esta fricción que se da entre estas dos piezas y se va a colocar internamente, ¿no? En medio de esas dos piezas, ¿no? Ahora veamos. Vamos a ver y vamos a entrar ya al tema de lubricantes con la clasificación general de los lubricantes, ¿no? Como ya les había dicho, en la bibliografía hay infinidad de lubricantes, ¿no? En este cuadro he tratado de resumir, digamos, los lubricantes que tenemos nosotros aquí en Shen y que se trabaja más en el área de mantenimiento, en el área de planta, ¿no? Que son los lubricantes líquidos, lubricantes consistentes y lubricantes sólidos. Entre los lubricantes líquidos están los aceites lubricantes, que son los que vamos a ver el tema de hoy. Están los aceites lubricantes minerales, que son los que provienen de petróleo, los sintéticos, que también provienen de petróleo, pero ya les voy a decir por qué les dicen sintéticos, y los aceites grasos o de origen animal o vegetal, ¿no? También hay otros aceites similares a esta categoría, ¿no? Que también los tenemos y los trabajamos en Shen. Están desmoldantes, cuando hacen a veces moldes de metal para poner planchas de plástico si quieren generar molde, entonces necesitan un lubricante que despegue ese molde, ¿no? Eso también es un tipo de lubricante. Anticorrosivos, lubricantes emulsionables, que son medio viscosos, ¿no? Y de suspensiones también, ¿no?
Lubricantes consistentes, vamos a trabajar aquí en este webinar las grasas lubricantes, ¿no? Que vendrían a ser muy similares a los aceites lubricantes, nada más que tienen ciertos ingredientes que los diferencian, ¿no? Y también vamos a ver algunos lubricantes sólidos, ¿no? Tenemos lubricantes plásticos metálicos, nosotros vamos a ver algunos con recubrimientos especiales como el teflón y el grafito. Bien, veamos, si entramos al tema. ¿Cómo se componen los lubricantes? Los lubricantes, a ver, un momento, me están escribiendo que quieren que les pase el link. Ya, bueno. ¿Cómo se componen los lubricantes? A ver, acá es básico. Cada vez que ustedes están trabajando en planta, siempre que tienen pues los lubricantes y las grasas, van a haber unos que son de consistencia líquida y va a haber unos que son de consistencia grasa. Entonces es muy fácil diferenciar. Los que son de consistencia líquida le dicen aceites lubricantes. Los que son de consistencia grasa, más viscosos, les dicen grasas lubricantes. ¿Pero por qué se diferencia? Ambos tienen aceites lubricantes. Aceites lubricantes, lo acabo de decir, provienen de petróleo o son sintéticos, ¿no? O a veces vegetales también. Ambos tienen aceites vegetales. Ambos tienen aceites base. Pero nada más que la diferencia es que los aceites lubricantes tienen en mayor porcentaje aceites base. Acá en la gráfica que elaboré, dice 90% de aceite base hasta 10% de aditivos, que ya vamos a explicar qué cosas son, y hasta 10% de lubricante solo. Es decir, este de aquí no tiene espesantes, ¿ya? O sea, espesantes, la misma palabra le dice, ¿no? Porque espesa y hace que sea más pastosa la sustancia. En este caso, los aceites lubricantes no tienen espesantes, solo tienen aditivos y lubricantes sólidos. En cambio, las grasas tienen aceite base, igual, lo mismo, tienen hasta 5% de aditivos, tienen hasta 2% de lubricantes sólidos y tienen hasta 30% de espesantes. Los espesantes es lo que le va a dar la particularidad de que los aceites base se conviertan en grasas lubricantes. Y ahora la vamos a ver. Yo trato de hacerlo todo en conjunto, pero de ahí vamos a, como dice, desmenuzar uno por uno. Entonces acá lo que quiero decir, en este webinar nos vamos a concentrar en aceites bases, en grasas y algunos lubricantes sólidos. Quiero que vean, acá tengo un video, les voy a compartir un ratito. Son aceitosos, oleosos. Algunos tienen forma de gel. Y algunos otros parecen una pasta. Esto, que cada uno de ellos tiene diferente composición. Composiciones de espesantes, aditivos y aceites. A ver, ¿pueden ver el video? ¿Me dicen que sí? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias por contestar. Bueno, sí. Ya, este es el video, ¿no? El video que indica algunos, si se dan cuenta, van a ser ¿por qué algunos lubricantes? Algunos son menos aceitosos. Miren la contextura. Así es. Ese posiblemente tenga menos cantidad de espesantes. Y mira, posiblemente tenga una gran cantidad de espesantes y aditivos. Que cada uno de ellos tienen diferente composición. Composiciones de espesantes, aditivos y aceites. Vamos a explicarlo en este momento. Ok. Listo. Seguimos compartiendo entonces el otro. Bien, seguimos entonces con el PPT, ¿no? Vamos a empezar con aceites lubricantes. En aceites lubricantes, Dios, ya pasó 20 minutos. En aceites lubricantes, lo que más nos tiene que importar son el sistema ISO, ¿no? Este sistema es ISO. El sistema ISO es una organización internacional que estandariza todos los lubricantes aceitosos, los lubricantes que son líquidos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto te va a ayudar? Porque cuando tú tengas un aceite, un lubricante, en el lubricante va a estar su nombre y va a haber un guión y que va a decir un número, ¿no? Ese número nos va a indicar, que es en el sistema ISO, nos va a indicar la viscosidad de ese aceite lubricante. Eso creo que algunos ya lo saben, ¿no? Pero ¿qué cosa es la viscosidad? La viscosidad lo vamos a medir en centistock,
O sea, en el sistema ISO está medido a 40 grados, ¿no? Para lo que es empresas industriales. Para empresas automotrices creo que está medido a 100 grados Celsius, ¿no? Son diferentes. Y en el sistema ISO, la viscosidad de los aceites industriales, lo que nos va a ayudar, digamos, es para saber en qué consistencia se encuentra ese aceite, ¿no? Porque sabemos que la viscosidad es esa capacidad o esa velocidad que tiene el aceite, digamos, a desparramarse en algo inclinado, digamos, ¿no? Algo así se mide, ¿no? Es como una velocidad o una medida de velocidad de esa sustancia, de ese aceite, de ese líquido, ¿no? Entonces, van a haber algunos líquidos que son bastante sueltos y van a haber algunos aceites que son un poco más consistentes, más espesos, pero igual siguen siendo líquidos, igual siguen siendo aceites. Entonces, al final, lo que tenemos que recordar es que en el sistema ISO, el número que aparece al final de mi aceite es la viscosidad. Y en mi hoja técnica siempre me tiene que salir la viscosidad cuando yo estoy comprando o estoy trabajando con aceite. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que ustedes tienen una máquina en una empresa, una planta, un mantenimiento, su máquina viene con una hoja o con una ficha de información en donde te dice qué es lo más óptimo que esta máquina, qué es el lubricante óptico que voy a necesitar. Entonces, ahí tú tienes que leer y ahí te va a decir, esta máquina funciona con aceite base de 220, ¿no? Y tú tienes que ir buscando de repente. A veces te ponen hasta la marca, ¿ya? Pero bueno, lo ideal es que te pongan las características o lo que necesites de aceite, ¿no? Y tú ya ahí con eso puedes ir buscando qué aceites con esa viscosidad puedo trabajar e ir probando. Más adelante les voy a enseñar algunas pruebas, ¿cómo se llama? Como las hacemos nosotros, ¿no? Algunas pruebas coloquiales, digamos, entre comillas, con las que ustedes pueden saber o discernir qué lubricante es mejor que el otro, ¿no? Ahorita les explico bien. Bueno, entonces, con eso está claro, ¿no? El número me va a indicar qué tipo de viscosidad es. Ahora, pasa también que no todos los productos están en el sistema ISO. A veces, hoy en día, están en otro tipo de sistemas, puede ser el AGMA o el SAE, pero no son muy común que eso pase. Igual hay cuadros que digamos que convalidan ese olor, ¿no? Que convierten ese valor, ¿no? Ahorita no nos vamos a adentrar a eso, obviamente, por el tiempo, pero si es que te piden la viscosidad, por ejemplo, no en la temperatura de 40, sino en otra temperatura, hay tablas en donde hay curvas que según la viscosidad y la temperatura, yo puedo hallar a otra temperatura o otra viscosidad. También hay otras tablas que si no me dan en el sistema ISO, yo lo puedo convertir. Entonces, no hay problema por eso. Si es que no me lo dan en el sistema ISO, yo puedo convertirlo. O en San Google también tú puedes poner el dato y también hay programas o aplicaciones que te botan la viscosidad en el sistema ISO, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, acá dice, lo más usual es utilizar el aceite base mineral en algunas de las familias lubricantes sintéticos, aunque también pueden utilizarse en bases vegetales. A ver, los aceites lubricantes pueden provenir de tres bases, a ver, puede ser del aceite mineral, que proviene del cracking de petróleo, ¿ya? Sabe que el petróleo bota un montón de productos, y entre uno de esos productos están los aceites minerales. Pero digamos que no es tan óptimo a veces para lubricar. Entonces, a ese aceite mineral lo llevan a un laboratorio y hacen como una especie de trabajo para que sus moléculas estén más cohesionadas, ¿ya? Y para que funcione mejor como lubricante. Ese proceso de llevarlo al laboratorio y hacer ese tipo de cambio, ya lo convierte en un lubricante o un aceite sintético, ¿no? Y ahí la diferencia. Por eso que el sintético, posiblemente, cuando ustedes también tengan muestras de productos, el sintético suele costar un poquito más, ¿no? Y otro aceite, que ya no vendría del petróleo, ni del cracking de petróleo, sino que vendría a ser un aceite graso, puede ser vegetal o animal, ¿no? A ver, ¿ves? Aquí está más o menos lo que les acabo de explicar. Tenemos aceite base mineral, sintético y vegetal. ¿Por qué hago esta conceptualización de qué cosa es aceite base? Porque prácticamente esto es lo que es el lubricante, o de dónde proviene el lubricante, ¿no? El lubricante puede ser mineral
que son de bases parafínicas. Las bases parafínicas resisten bien la temperatura, pero a bajas temperaturas, como tienen parafina, se llega a congelar, no funciona muy bien. Las bases nafténicas, si bien funcionan bien en bajas temperaturas, también en altas no funcionan bien. O sea, es como que sus antónimos, ¿no? En aceite base sintético, que es lo mismo que las mineral, sino que han pasado por un laboratorio, ¿no? Tenemos las PAO, que resisten muy buena temperatura, los ésteres, lo único malo es que llega a reaccionar con el agua, los poliglicoles, que digamos que son aceites que ayudan, que tienen un buen rango de temperatura, por eso también sirve como lubricantes de corte, y en los chillers también, algunos que tienen chillers o máquinas de corte fresadoras, los tienen ahí. Siliconas, que digamos que como lubricantes no son muy buenos, pero tienen muy buena adherencia. Entonces, encapsula bien una pieza y repele muy bien la humedad. Entonces, por eso es que también está, digamos, en la lista de lubricantes sintéticos, ¿no? Y los perfluoropolietilenos, pero esos no se usan mucho porque pues hacen daño a la capa de ozono. Pero igual los pongo porque es parte de los aceites base sintéticos, ¿no? Y los vegetales, ¿no? Aquí en los aceites base vegetales quiero hacer énfasis en nuestra línea BioTools. Miren, nosotros, si bien estamos viendo el tema ahorita de aceites, de lubricantes, aceites base, nosotros trabajamos en Chemtools con una línea que se llama línea BioTools. La línea BioTools se creó hace muchos años, incluso con ayuda del Estado, ¿no? El Estado financió una parte de elaborar este tipo de plantas, porque muchos de estos productos de esta línea se hace con aceite de soya. ¿Y por qué esto es bueno, entre comillas? ¿Por qué esto es amigable con el ambiente? Porque al provenir de un aceite vegetal o animal sabemos que se va a biodegradar, ¿no? Y ahí tenemos certificados de CETOX, de laboratorios certificados, ¿no? Que todavía nos da nuestra información de cuánto tiempo se degrada, ¿no? Este tipo de lubricantes, cosa que no pasa con los lubricantes que vienen o son de proveniencia de petróleo, ¿no? O los lubricantes minerales o los sintéticos, ¿no? Ahí la gran diferencia. Entonces, si alguno quiere que hablemos más sobre este tipo de aceites vegetales que son biodegradables, nos puede escribir en la cajita y de repente podremos hacer otro webinar explayándonos más sobre toda nuestra línea BioTools, ¿no? Que es muy bonita, muy interesante y sobre todo es cuidadosa con el medio ambiente. Pero bueno, ahora vamos a trabajar más que todos los lubricantes minerales y sintéticos. A ver, vamos a ver. Como les decía, entre los lubricantes minerales y sintéticos, los dos provienen del petróleo, ¿ya? La diferencia es que el sintético ha pasado por un laboratorio, y acá yo quiero que vean un cuadro, ¿no? Se dan cuenta que cuando la temperatura va aumentando, ¿no? La penetración de estas grasas, digamos, o de estos lubricantes también, va disminuyendo, pero en mayor medida en los que son los aceites minerales y en menor medida en los que son los aceites sintéticos. Este cuadro prácticamente nos dice que los aceites sintéticos tienen, digamos, una performance mucho más elevada que los aceites minerales, así que no se dejen engañar cuando trabajen o cuando les lleguen aceites minerales y aceites sintéticos. Eso es para recordar. ¿Ya? Acá también tenemos una característica importante que me parece importante poner este cuadro de lo que son los aceites con respecto a su viscosidad, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? La propiedad más importante del aceite es la viscosidad, ¿no? Y acá tenemos, mira, aceites de diferentes viscosidades y hay cuadros en donde nos da, todavía nos detalla las aplicaciones que podemos tener, porque la verdad es que casi nada está inventado, ¿no? Hay mucha información en donde tú puedes decir, pucha, mi viscosidad es de tanto, ¿en dónde lo puedo usar, no? Y aquí tenemos datos, por ejemplo, ¿no? La de 220, laminaciones de acero, las de 460 anti-stock, máquinas de papel, ¿no? Y en cambio las de menores viscosidad en usillos de alta velocidad, ¿no? Acá también es algo que le quería decir, por ahí alguien me preguntó una vez antes de hacer esta exposición, ¿no? Oye, cuando tengo mucha velocidad, ¿me conviene una grasa? No, a veces conviene utilizar un lubricante, un aceite base, ¿no? Porque esto va a permitir mayor movilidad, ¿no? Miren aquí. Velocidades altas es mejor utilizar unos de viscosidades bajas. Viscosidades bajas, velocidades altas, ¿no? En cambio, en la carga sí nos conviene utilizar viscosidades altas, ¿no? Las cargas me refiero, pues, no sé, un molino, una faja, ¿no?
en este tipo de cosas, ahí sí nos conviene utilizar viscosidades mucho más consistentes, ¿no? Por eso es que en ese tipo de equipos a veces ya no se usa aceite, se usan grasas. Bien, vamos a hablar un poco de viscosidad. Algo que ustedes han visto y que creo que es común que pasa. Cuando la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con la viscosidad? A ver, si interactuamos un poco, me comentan ahí. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con el aceite? ¿Aumenta o baja su viscosidad? Contésteme, por favor. A ver, ¿alguien sabe? ¿Baja? Dice, ¿baja la viscosidad con la temperatura aumenta? ¿Sí? Así es, sí, no, se pone mucho más líquido, más se suelta. Es más, cuando tengo equipos que le he puesto mi aceite y hace mucho calor o mi equipo se recalienta, coloquialmente se comienza a chorrear, se comienza a desparramar. Y de ahí hay un montón de problemas. Normalmente creo que el 50% de las visitas técnicas que hacemos es por eso, ¿no? Que se chorrea el aceite, se chorrea la grasa, no me funciona, se calienta, comienza a bajar la viscosidad, te dice. Entonces, a ver, ¿no? Entonces, eso, la temperatura con la viscosidad son inversamente proporcionales, ¿no? Aumenta, la otra baja. Entonces, eso es algo también tienen que recordar ustedes, eso es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tenga máquinas o que estén cerca a un horno o que estén eliminando mucha temperatura o que se están recalentando, posiblemente voy a tener que trabajar con lubricantes que me soporten más temperatura, ¿no? O que tengan un poquito más de viscosidad, ¿no? Si es que esa máquina trabaja con un aceite, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo expliqué. El número indica los centímetros, el número de viscosidad, ¿no? del producto. Y cómo saber qué viscosidad trabajar, ¿no? Aquí hay varios parámetros a medir, ¿no? No es una cosa de que hay, voy a escoger uno que creo que me va a ir bien, ¿no? Hay varios parámetros que tomar. Es más, hasta la temperatura del medio ambiente implica qué aceite voy a recomendar. Porque no es lo mismo que yo vaya a una mina, ponte, donde hace mucho frío, que yo me vaya a Piura, donde hace mucho calor, y yo les proponga para de repente la misma máquina el mismo producto. No es lo mismo. La temperatura del ambiente implica que yo tenga que variar o cambiar algunas cosas en las propiedades de mi lubricante para poder yo recomendar lo más óptimo. Y aún así, yo conociendo, tengo que ir probando, o sea, tengo que llevar siquiera 3 o 4 productos, que creo que es lo que más va a funcionar porque este tiene muy buena resistencia a las bajas temperaturas y muy buena resistencia a altas temperaturas. Y ir y llevar estos y probarlos, ¿no? Porque lo mejor es hacer pruebas, ¿no? Pruebas in situ. Entonces, para trabajar con viscosidades o con productos, nosotros tendremos que saber la temperatura del ambiente. También la temperatura del equipo, obviamente, ¿no? El equipo también se recalienta, también trabaja a cierta temperatura. Porque sabemos que en el sistema ISO nos dan la viscosidad, pero al sistema ISO lo ha medido a 40 grados Celsius. Pero mi máquina no está trabajando de repente a 40 grados Celsius, de repente está trabajando más o a menos. Entonces yo me tendría que ir a tablas, en mi caso yo, ¿no? Tendría que irme a tablas a ver cuánto va a ser la viscosidad de ese producto a otra temperatura. Entonces ahí ya con eso, ya yo puedo saber mejor si mi lubricante va a trabajar bien o no va a trabajar bien, porque sabemos que los lubricantes trabajan en un rango de temperatura. ¿Ok? Entonces también tenemos que ver la carga, ¿no? La carga del equipo, ¿no? Tenemos que ver la velocidad, o sea, las revoluciones por minuto de ese equipo, ¿no? Hay equipos que son lentos, que producen algo de repente de una manera lenta, pero hay otros productos que trabajan a una velocidad y obviamente, por ejemplo, los rodamientos adentro están como locos moviéndose y necesitamos también trabajar de repente con una baja viscosidad, ¿no? Hay otras características más, ¿no? Pero nos vamos a concentrar de repente en estas 5 nada más. Dice, en ciertas aplicaciones las grasas se pueden utilizar en sustitución a los aceites lubricantes. Acá la bibliografía nos da ciertos datos que nos dice cuándo podemos reemplazar una grasa por un lubricante por una grasa. Básicamente, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ver son, por ejemplo, condiciones de temperatura, de velocidad, ¿no? Básicamente, por ejemplo, de velocidad.
Cuando nosotros tenemos bastante velocidad, por ejemplo en rodamientos, es conveniente trabajar con aceites que tengan una viscosidad baja, no con grasas. ¿Ok? Ahora les voy a explicar qué pasa cuando yo trabajo con alta velocidad y trabajo con grasas, ¿no? Otra cosa, puede ser que estemos en un lugar muy alto y no me conviene a mí poner aceites porque estos se van a chorrear. Yo quiero que la grasa esté puesta ahí y no se salga, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de hacer cambios en ese lubricante va a hacer que, obviamente, que ocupe tiempo y manos hombre, horas hombre, ¿no? Entonces, a veces, por cuestiones de posición, nosotros queremos utilizar una grasa, ¿no? Otras cosas más, por ejemplo, a veces hay contaminación de producto. Como sabemos, la temperatura hace que el aceite se chorrea a veces. Entonces, si esto está de repente arriba de algo que va a contaminar, no me conviene utilizar aceites, prefiero utilizar grasas de repente. Ahora, las grasas, al tener ciertos aditivos como los espesantes, digamos que tiene ciertas funciones que los hacen un poquito mejores, bueno, no voy a decir mejores, los hace diferentes a los aceites y los hace resistir de repente altas temperaturas y los hace resistir altas presiones, cosas que los aceites no pueden hacer, ¿no? Entonces ahí también pienso y digo, pues no voy a usar un lubricante aceitoso o un aceite base cuando estoy trabajando con una máquina de alta presión y de alta temperatura, porque la viscosidad se me va a ir al suelo y se me va a chorrear todo y no me va a servir. Entonces en esos casos sí yo voy a tener que reemplazar una grasa por un aceite. Pero también esto tiene desventajas, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, la grasa tiene menor capacidad de botar el calor, ¿no? Un aceite, en cambio, su capacidad calórica hace que, como hay una fricción y se genera calor, ellos pueden enfriar, digamos, sirve como una especie de refrigerante que enfría esa fricción, cosa que no pasa en las grasas, ¿no? Tiene, digamos, esas limitaciones también en equipos que trabajan a muchas revoluciones por minuto o a mucha velocidad, ¿no? Por ejemplo, en los rodamientos, que ya lo mencioné hace un rato también. Y tiene menor estabilidad en almacenamiento. A veces sucede que las grasas se decantan, digamos, ¿no? Se separan en una parte líquida y una parte grasosa, ¿no? Y eso pues genera problemas, ¿no? A la hora del mantenimiento, porque ellos dicen, uy, ¿qué hago? ¿Lo mezclo o lo regreso a producción? A mí me ha pasado que me han regresado producto porque lo han tenido ahuesado mucho tiempo en su almacén y se ha separado y me dicen, oye, Margot, puede ser que me hagas un cambio de producto y yo digo, sí, normal, porque el producto sigue estando bien. Realmente lo único que tengo que hacer es reprocesarlo en planta, ¿no? Y vuelve a funcionar y vuelve a trabajar normal. Y se hace, no hay ningún problema con eso. Entonces, no, vemos que ahí puede haber cambios en este caso, ¿no? Bueno, entendiendo ya más o menos lo que son los aceites, recapitulo, ¿no? Los aceites, se trabajan aceites minerales, aceites sintéticos, puede ser vegetales y animales. Los aceites se miden por la viscosidad, el sistema ISO de viscosidad. Y los aceites, ¿cómo se llama? Son un componente de las grasas. Aquí, en este cuadro azul, como ustedes ven, pueden decir, ¿qué componentes tiene una grasa? ¿No? Dios, 8:40 ya. ¿Qué componentes tiene una grasa? Una grasa tiene el aceite base, que ya lo acabamos de ver, así que no vamos a profundizar en eso, perdón. Tiene los espesantes y tiene los aditivos. ¿Ya? Entonces, la grasa es un lubricante que está localizado, como ya lo habíamos explicado, ¿no? Es es sellante, te sirve a veces cuando no quieres que haya muchos contaminantes que ingresen a tu equipo, ¿no? Además, te protege de la humedad, del polvo. La grasa contiene una mezcla del aceite base que ya acabamos de ver, de espesantes y de aditivos. En cambio, el aceite base solamente es, bueno, perdón, el lubricante líquido solamente es aceite base y aditivos. En cambio, la grasa es aceite base, espesantes y aditivos. Quiero que quede bien claro eso, por favor, en la diferencia uno del otro. Ya, vamos a ver. Los aceites, las grasas, perdón, que componen aceite base, ya lo vimos, y ahora vamos a ver los espesantes. Los espesantes, para que me entiendan de una manera facilita, son como cuando ustedes tienen una esponja seca y la ponen en un balde con agua. ¿Qué pasa con la esponja? La esponja se llena de agua, ¿no? En sus poros. Algo así es el espesante. El espesante es como una esponja, ¿no? Que retiene dentro de sus poros a los aceites, al aceite base. Y lo que hace es que lo tiene ahí, entonces va, cada vez que hay una presión, una fuerza,
va a eliminar un poquito de ese aceite, o sea, lo necesario que se va a necesitar para lubricar. Por eso es que te dice que la grasa es un sistema de lubricación localizado, porque en esa red, en esa esponja, está el aceite. O sea que las grasas y los aceites igual están compuestos los dos, perdón, las grasas y los lubricantes líquidos, los dos están compuestos por aceites base, sí, los dos. Nada más que las grasas tiene algo que se llama como una esponja, que se llama espesante, que lo retiene, ¿no? Lo tiene como que encarcelado, digamos, ¿no? Y ambos tienen aditivos también. Pero si se dan cuenta es similar, muy similar. Ahora, estos espesantes, digamos, es lo que lo va a diferenciar de los lubricantes líquidos, porque estos espesantes les va a dar, digamos, ciertas particularidades a las grasas. Tenemos espesantes que son a base de jabones metálicos, estamos entre los simples, complejos, los espesantes con base no jabonosa y los espesantes inorgánicos. Vamos a ir rápidamente a los de base metálica. Ustedes, estoy más que segura, cada vez que le han traído algún producto, ahí dice grasa a base de litio, grasa a base de aluminio, grasa a base de sodio, grasa a base de calcio, ¿no? Entonces dicen, pucha, ¿cuál será mejor que el otro? ¿O cuál me conviene para mi máquina? ¿Cuál me funcionará bien? Aquí yo les he puesto un cuadro que básicamente resume que si es que le quieren hacer captura de pantalla, yo les puedo compartir, normal, que resume, digamos, los tipos de grasas que existen en el mercado y en qué son buenos y, digamos, en qué son malos también. Por ejemplo, ¿no? La grasa aluminio trabaja muy bien en empresas de alimentos. Nosotros trabajamos muy bien esta grasa en empresas de alimentos porque tiene muy buena resistencia al agua. Y sabemos que en una empresa de alimentos lavan todos los frutas, los confitados, etcétera, y hay mucha flujo de agua, posiblemente se necesite grasas que tengan esta propiedad, ¿no? Tenemos grasas, por ejemplo, de litio, ¿no? Que digamos que esa es como una grasa intermedia, ¿no? Es media buena con resistencia al agua, media buena como la protección de corrosión. Bueno, en corrosión sí es muy buena, ¿no? También es media buena con las temperaturas, entonces como que digamos que la de litio es como que la más usada, ¿no? Y también tenemos otras que ya vienen a ser de los complejos de estas sales, ¿no? Que estas también ya se han pasado por un laboratorio, por eso es que también, digamos, pueden ser incluso un poquito más costositas, ¿no? Igual que el aceite mineral y el aceite sintético, ¿no? Aquí, en aplicaciones, ustedes, por ejemplo, pueden ver la gran, digamos, las aplicaciones que se pueden dar en los equipos que tienen ustedes en planta, ¿no? Este cuadro es para mí importante porque cuando yo tengo grasas o tengo que recomendar grasas y bueno, estoy trabajando en temperatura ambiente, digamos que no estoy trabajando en situaciones extremas, este cuadro me sirve más o menos a mí para yo saber qué cosa, por dónde tengo que ir o el camino por donde debo de tomar, ¿no? Y este cuadro de repente también les podría servir a ustedes, ¿no? Cuando ustedes tienen equipos, tienen cojinetes, tienen equipos que necesitan relubricar con bastante frecuencia, de repente este cuadro les puede servir mucho a ustedes, ¿no? Básicamente te dice en dónde puedes utilizar. Pero ojo, este cuadro no es todo, ¿no? O sea, como les dije hace un rato, no hay características como la temperatura del ambiente, la velocidad del equipo, que nos va a decir prácticamente, nos va a dar indicios de qué grasa utilizar, pero también tenemos que tener un poquito de conocimientos de repente de espesantes, de aditivos, que le tiene que agregar además a esta grasa para que ya me funcione perfecto en mi equipo, ¿no? No podemos ahondar mucho en el tema, porque, Dios, ya son 8:50. Bueno, espesantes con base jabonosa, tenemos la más conocida, la poliuria, que es muy buena en resistencia al agua y tiene muy buena resistencia térmica. La recomendamos mucho también. Y los espesantes inorgánicos, aquí tenemos normalmente los que son a base de molibdeno y los que son a base de grafito. ¿No? Que digamos que son aditivos, o bueno, perdón, son espesantes que aportan una protección de extrema presión, ¿no? Y en equipos de extrema presión, eso también es algo que para que se lo graben, ¿no? En equipos de extrema presión, de alta carga, utilicen siempre grasas que tengan estos aditivos, grafito y molibdeno, ¿ok? Estos aditivos le van a dar como una especie de poder a esta grasa para que pueda resistir a
a estas cargas, ¿no? Porque si no, ocurre como una especie de cizallamiento, a veces hasta las piezas se sueltan, ¿no? Cuando hay una especie de carga fuerte. Entonces, estos aditivos te sirven mucho para que eso no pase, ¿no? Acá tengo otros, digamos, otro de los componentes de las grasas que vendrían a ser los aditivos. Quería ahondar en cada uno de ellos, pero no me da mucho el tiempo. Tenemos aditivos de extrema presión, detergentes que ayudan a que no hayan impurezas en la grasa o que las van botando, las van evitando que se mezclen en la grasa, antidesgaste, dispersantes, inhibidores de corrosión también se podría incluir en las grasas que tienen inhibidores de corrosión, o sea, grasas que de repente que son piezas que están cerca al mar y obviamente mi grasa debería tener inhibidores de corrosión. Eso también es para ustedes, empresas que tengan o que estén cerca al mar, que estén en Callao, Lima, cerca al mar, su grasa debe tener inhibidores de corrosión. Mejoradores de viscosidad, modificadores de fricción. Incluso hay aditivos, por ejemplo, que nosotros tenemos que les da la particularidad de que pueda conducir electricidad, por ejemplo, ¿no? O tenemos aditivos que son, que la particularidad de que la grasa se vuelva dieléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, los aditivos es como que el que le da el superpoder a la grasa para que ésta mejore todas sus habilidades, ¿no? Y como que le da este plus, ¿no? Los aditivos son como que sí, pues eso, lo que le da el poder a la grasa para que se potencie, ¿no? Ya, aquí es algo que les quería dar, ese es como un tip para que ustedes puedan saber más o menos si es que le están tomando el pelo o no les están tomando el pelo, ¿no? Por ejemplo, punto de goteo. El punto de goteo es cuando la grasa se licúa, ¿no? Cuando la grasa ya deja de ser sólida y se vuelve líquida. Entonces, ahí ustedes, o nosotros lo que hacemos, bueno, una compañera hizo una vez, llevó como nosotros en este caso, este tipo de pruebas se hacen en un laboratorio, pero bueno, la verdad es que muchas áreas de mantenimiento y planta no tienen un laboratorio para poder hacer esta prueba. Si los tienes, bien, pero si no, ahí en mesa de trabajo pueden utilizar unas bandejitas metálicas y, por ejemplo, están en duda trabajar en dos grasas, ¿no? Uno, de repente un proveedor le dice, no, la mía es muy buena, no, la mía es mejor, no sé. Ustedes pueden hacer, si de repente su grasa va a trabajar a temperaturas muy altas, pueden poner las dos grasas en estas dos bandejitas, ponerles en una mecha directa, ¿no? Pueden hacerlo con alcohol y una mechita y prender fuego, ¿no? Obviamente va a estar la capa metálica, no va a pasar nada, no se va a incendiar nada, ¿no? Todo bien limpio, la parte del contacto entre el fuego y la parte metálica, y van a estar esperando ahí 5 o 10 minutos. Y se van a dar cuenta que una se va a derretir, la otra no. Entonces, con eso ustedes más o menos siquiera pueden deducir cuál de ellas resiste mejor la temperatura que la otra, ¿no? En presiones extremas, yo les quería mostrar un video, a ver si me alcanza tiempo, que se llama prueba de presiones extremas. Le voy a partir. Es una prueba que a ver, un momento. Ya. Ventana. No salpicó nada. A ver, ¿me dicen si pueden ver el video? ¿Pueden verlo? A ver. Sí, ¿no? A ver, el video es una prueba que se hace, que es de extrema presión, en donde prácticamente aplastan la grasa y quieren ver qué consistencia tiene esa grasa, si se desparrama o no. En el video está claro, ¿no? Esta primera grasa no salpica nada. En cambio, la segunda grasa, si es que se dan cuenta, le ponen como una especie de plastiquito, de tubito alrededor para poder saber si la grasa salpicó o no, ¿no? Y salpicó todo, dice, ¿no? Entonces, eso es una prueba, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con extrema presión, pueden ver ahí de una manera práctica cómo una grasa
soporta cierta carga y otra no, ¿no? ¿Y yo cómo hago eso en mi día a día, ¿no? En el trabajo de mantenimiento. Bueno, pues podrían trabajar de repente, no sé, con un mazo de metal y podrían ir probando, ¿no? Este equipito nosotros podemos trabajarlo, podemos ir a visitarlos también y mostrarles y hacer las diferenciaciones de las grasas, ¿no? Bueno, no me queda mucho tiempo, lástima porque tenía mucho más que compartirles. Regresamos a ver. A ver. Ya, pero bueno, regresamos al PPT, ¿no? Otra manera de, bueno, perdón, la manera de distinguir a una grasa es con el grado NLGI, ¿no? Que digamos que es igual que el ISO en el caso de los aceites, pero en las grasas no se le mide por viscosidad, se le mide por el grado NLGI, que es una prueba que se le hace con digamos, un conito, ¿no? Se mide hasta qué distancia se ha incrustado el conito en la grasa, ¿no? Y esa medida ahí en una escala de 9, desde el 000 hasta el 6, ¿no? En este caso, la 000 indica que es muy fluida y la número 6 indica cuando la grasa es muy dura. Es más, casi ya parece un sólido en esta grasa, ¿no? Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo de cómo en el caso del grado 6 parece hasta un queso esta grasa, ¿no? Porque ya es muy, muy dura, ¿no? Acá también hay otras pruebitas que yo les podría decir, ¿no? Por ejemplo, resistencia a la corrosión, ¿no? Agarrar la grasa, ponerle una lámina de una plaquita de metal y esa plaquita de metal ponerla en agua y ponerla luego durante varios días tapadas. Luego de un tiempo ustedes van a ver si la lámina se oxidó o si no se oxidó con esa grasa, o también pueden saber si esa grasa se retiró. Y ahí ustedes podrían medir de repente si resiste la humedad y si resiste la corrosión. Son pruebas sencillas que ustedes pueden hacer en su área de trabajo, allí en planta, pero que les puede ayudar a reconocer cuánto la grasa puede servirles o no pueda servirles, ¿no? Y son pruebas que nosotros mismos también hacemos para, pues, darle a entender de manera visual a la empresa o con el que estamos trabajando que sí funciona cierta grasa para esto o que la teoría sí está de acuerdo con la práctica, ¿no? Acá hay varios que quise hablar, pero bueno. Errores e incompatibilidades. Acá lo que quiero decir básicamente es que a grandes velocidades, en este cuadro, a grandes velocidades es conveniente trabajar con viscosidades bajas, ¿no? Porque cuando ustedes trabajan con viscosidades altas, lo que van a generar es calor, ¿no? Van a generar que se caliente. Y esto pasa mucho en los rodamientos, ¿no? A veces utilizan unas grasas y las empalmazan, ¿no? Las taconean de grasa, estos rodamientos, ¿no? Entonces, estos rodamientos, en vez de girar, porque el rodamiento tiene que girar, el rodamiento patina. O sea, pasa así, ¿no? El contacto de la esfera patina. Eso se llama el fenómeno Sky, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, porque eso va a pasar de que va a generar un exceso de calor, vas a hacer que también se deteriore pues tu rodamiento y vas a gastar grasa cuando debiste haber usado de repente un lubricante en base a aceite, ¿no? Además, otra cosa, si es que vas a utilizar aceite, no se taconea al tope, ¿no? Se utiliza de repente un poco menos de la mitad. ¿No? Ese es un tip también que les doy. Y otra cosa más, a veces hay otro error que me dicen, agarro y pongo la grasa y luego voy a probar otra y la cambio y no limpio lo anterior. Entonces existen incompatibilidades de grasa. Esto es un cuadro que también es muy importante en donde ustedes no pueden mezclar grasas porque se inhiben sus poderes. Químicamente, estos son componentes químicos que cuando se juntan pierden poder, ¿no? Aquí les voy a dejar, porque ya no puedo seguir más porque ya cumplí una hora. Quisiera seguir hablando, pero ya cumplí una hora. Les voy a dar un link para que ustedes se inscriban. Es un formato, un formulario que solamente van a tener las personas que han asistido a este evento. Quiero que ingresen, por favor, porque nosotros vamos a sortear unas canastitas de premios
Les voy a mostrar acá, si es que me dejan todavía compartir. Em, regalos. A ver. A ver. A ver, ¿pueden verlo? Bueno, son los premios que vamos a compartir para las personas que han asistido a este webinar. Solamente tienen que ingresar a ese link y por favor, ¿será posible que compartas este video? Sí, el video va a estar grabado en nuestra página de Facebook de Chentools. Así que ahí, la verdad es que me ha faltado muchísimo tiempo para continuar. He corrido, pero pasó una hora muy rápido. Yo quisiera seguir hablando sobre los lubricantes. Me faltó mucho hablar sobre los aditivos, sobre cada tipo de espesantes, y hablar y absolver también algunas dudas. Más bien, escríbame si es que pueden algunas preguntas que tengan para poder resolverlas, ¿no? A ver si algunos tienen algunas preguntas, no lo sé. Ah, inscríbanse también en este link, porque pues vamos a hacer un sorteito y para que puedan, el sorteo también creo que lo van a poner ahí en el Facebook para que lo puedan ver, ¿no? Para que sea lo más claro posible. Y y se van a sortear 2 canastitas con productos de Chentools. A ver, ¿no hay preguntas? Háganme preguntas, vamos. A ver, ¿puedo tener una grasa multipropósito que tenga todos los aditivos? No, no. Mira, una grasa, acabamos de decirlo, lo dije tan veloz que de repente no se vio. Hay incompatibilidades entre aditivos y entre espesantes. Entonces, si yo agarro y digo voy a mezclar todo para que me salga una supergrasa y que esta me funcione para todo, no se puede. Yo no puedo tener una grasa que me trabaje a 300 revoluciones por minuto y que también me trabaje a 2000 revoluciones por minuto. ¿Ok? Eso estaría mal. Nosotros tenemos que tener conciencia de que una grasa trabaja según funcionalidad del equipo. Si el equipo me trabaja con esta temperatura del ambiente, con esta velocidad, yo tengo una grasa especialmente para ella. Yo no puedo tener una multipropósito que me trabaje con eso. ¿Por qué? Porque la multipropósito lo que me va a hacer es que no me va a funcionar bien, ¿no? Entonces, en lubricantes no funciona un todo en uno, digamos, ¿no? Otra pregunta, a ver, no veo. Ay, ¿sabes que compartas el video? No. Puedo tener una grasa multipropósito. ¿Cómo medir el envejecimiento? ¿Cómo determinar el lubricante para los rodamientos? Porque, ay, no sé, porque he visto que normalmente usan grasa multipropósito. ¿Cómo pedir? ¿Qué tipo de aceite recomienda para temperaturas de trabajo? Ay, no veo que dice 8 mensajes. Ah, ya. Mira, para aceites de baja temperatura habíamos visto, si retrocedemos un poquito en el Prezi, la poliuria, por ejemplo, te resiste muy buenas temperaturas. Incluso los aceites, entre los minerales había uno, los nafténicos, también te resisten baja temperatura, ¿no? Es más, entre los aditivos, que nos faltó hablar de eso, hay aditivos que también lo que hacen es prolongan la temperatura de trabajo, porque todos los aceites tienen un rango de temperatura de trabajo y tienen también un punto de goteo, que es cuando ya está muy caliente el aceite y comienza a chorrear, ¿no? O la grasa y comienza a chorrear. Entonces, esa temperatura de trabajo, lo que hacen los aditivos es que expande ese rango, ¿no? ¿No? Como te dije, poliuria, puede ser nafténicos o que tengan ese tipo de aditivos, ¿no? Por ejemplo, para la extrema presión puede ser molibdeno, puede ser grafito también, ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas se dice? Ay, por favor, acá me llegó uno al interno que dice, ¿qué es el RACH? ¿Qué puedo tener una grasa multipropósito? ¿Cómo me? ¿Qué tipo? ¿Me avisas? Para... Ay, se corre rápido. Me avisa para iniciar el sorteo. Bueno, chicos, se están inscribiendo porque me dicen acá en el interno que quieren hacer el sorteo online.
¿Qué datos debo tener en cuenta en la hoja técnica? Que estoy comprando una hoja sintética. Acá creo que tenía en el Prezi, en el Prezi tenía una hoja, a ver, ay, espérese, voy a compartirla. Ya, a ver, compartir pantalla, ventana. Mira, acá tengo, ves, una hoja técnica, ya. En la hoja técnica te va a decir la viscosidad, o sea, del aceite que está utilizando esa grasa, te va a dar la viscosidad en centistop, y te va a dar, digamos que, entre comillas, la consistencia de la grasa, ¿no? Que es el NLGI. Prácticamente en la hoja técnica te resume todas las cualidades que tiene la grasa. Ahora, si tú quieres investigar más y saber más, hay teoría en internet que tú puedes consultar, ¿no? Por ejemplo, te dice, es una grasa, ponte esta, es una grasa a base de aluminio, ¿no? De repente la hoja técnica te da cierta información, pero si tú quieres saber más, tú puedes entrar a internet, puedes buscar grasa, aluminio y particularidades. Ahora, no significa que todas las grasas de aluminio sean igualitas, ¿no? Porque recuerden que la grasa tiene una composición de espesantes, aceite y aditivos. Entonces, cada grasa de cada marca va a tener diferentes aditivos. Entonces, puede ser que las mismas están hechas del mismo espesante, que vendría a ser de complejo de aluminio, ¿ya? Por ejemplo, esta es de complejo de aluminio, que sabemos que es muy buena resistiendo al agua. Por ejemplo, esta la trabajamos en empresas de tratamiento de alimentos, perdón, resiste muy bien el agua, la usan en las rueditas de esos carritos que llevan ¿cómo se llama? Las frutas, y todavía tiene grado H1, o sea, digamos que puede resistir o tiene contacto incidental con el alimento y no pasa nada, ¿no? Ya bueno, esta supuestamente tiene muy buena resistencia a la humedad porque tiene complejo aluminio. Yo me voy al cuadrito que yo les mandé al inicio, veo complejo aluminio, busco resistencia a la humedad y dice excelente. Entonces, esa yo digo, ya, esa la voy a usar para trabajar en mi equipo, en mis máquinas, para evitar que se corran y para que tenga buena resistencia al agua. Pero puede ser que viene otro proveedor, ponte, y también te diga, oye, la mía también es de complejo de aluminio, ¿no? Y dices, bueno, ¿cualquiera de las dos puede funcionarme? Sí, puede ser que cualquiera de las dos puede funcionar, pero cada una de ellas va a tener diferentes particularidades porque acuérdense que cada una de ellas tiene otros aditivos y otros aditivos, y los aditivos le dan como ese superpoder a la grasa y les da esa diferenciación, ¿no? Entonces puede ser que tenga, por ejemplo, otros aditivos como, no sé, anticorrosión, pueden tener buenos detergentes, entonces puede ser que esta marca haga que sea un poco mejor que la otra. Entonces ahí ya es donde viene a hacer las pruebas in situ, ¿no? Puedo yo llevar varias grasas por ejemplo, de complejo aluminio, 2 o 3 o 4, y probarlas, ¿no? Con ustedes. Todas posiblemente me resistan al agua, pero de repente la máquina tiene otras necesidades y ahí es donde voy a ver cuál de estas grasas me funciona mejor, ¿no? La verdad es que para cuestiones de grasa, si bien la teoría me ayuda un montón, la práctica, las pruebas en in situ es lo que me va, digamos, a descartar cuáles son las grasas que no voy a usar y cuál es la que sí, la que me queda, pues la óptima. Y esas pruebitas que también les dije, ¿no? La de las latitas con la temperatura, las de ponerlas en un vaso con agua para ver si es que se desprende la grasa, ¿no? O a veces también usan el chorro, ¿no? Tienen una grasa, usan chorro y hacen que la grasa se desprenda, ¿no? Después de cuánto tiempo se desprende, eso me da una idea más o menos de que si la grasa resiste o no resiste humedad, ¿no? Aquí yo ya había puesto más pruebas, por ejemplo, la grasa molibdeno que me resiste muy buena presión, que es de extrema presión. Esta grasa Extaflex, ¿no? Que también es de grado NLGI 2, también es de extrema presión. Acá ustedes. Ustedes cuando vean EP, quiere decir extrema presión, o sea que resiste altas cargas, ¿no? Y mira, acá, por ejemplo, en esta grasa, que por aquí alguien una vez me preguntó, ¿no? Había un problema, me acuerdo, eh, de una empresa de harina que utilizaban lubricantes y toda la harina se pegaba en las cadenas, ¿no? Y entre todos los lubricantes que yo les expliqué, existan unos que serán de lubricantes sólidos, ¿no?
Entonces, estos lubricantes sólidos, lo bueno es que no atraen esta polución, ¿no? Entonces, a este cliente lo que se hizo, se le recomendó, o se le cambió ese aceite lubricante a base de un sintético, creo que era, se le cambió por un lubricante seco, ¿no? Que vienen aerosoles, por cierto, ¿no? Que se le aplica a la cadena, ellos totalmente, ingenuos, decían, no, no va a funcionar porque no se ve la grasa, pues no se ve la grasa que está ahí en la cadena, ¿no? Pero cuando se aplica el lubricante seco en estos pines que están dentro de las cadenas, la cadena dejó de sonar. En cambio, cuando la cadena estaba toda engrasada, está como encapsulada, y esa grasa encima no tiene ese movimiento que tiene un lubricante líquido, no ingresaba a esos pines. Entonces, por más que estaba toda engrasada y el cliente decía, no, sí, le he engrasado todo, pero sigue sonando, esa grasa no tiene movilidad y no ingresaba a los pines. Entonces, cuando nosotros cambiamos por una grasa sólida, una grasa en base seca, que ingresaba a los pines, porque los aerosoles vienen como una canaleta para aplicarlo justamente en los pines, esa cadena dejó de sonar, ¿no? Y de esa manera solucionamos ese problema, ¿no? ¿Qué tiempo de vida deben tener los lubricantes almacenados? Realmente estos son provenientes de petróleo, la verdad es que duran muchísimos años. El único problema, por ejemplo, con las grasas es que se decanta, se separa. Entonces ahí es donde ya el cliente, en este caso el usuario, no quiere usarlo, ¿no? Por eso le digo, sigue manteniendo sus propias propiedades, lo pueden devolver, nosotros lo volvemos a replantear, a homogenizar, ¿no? Y vuelve a trabajar normal la grasa. Um, ¿Qué datos? Normalmente en la hoja técnica te dice que es una grasa sintética. Realmente la grasa no es sintética, o sea, el componente de la grasa, el aceite base, es el sintético. ¿Ok? Acuérdate que la grasa tiene una composición de aceite, espesantes y aditivos. Entonces, la grasa, en el cuadrito de información, te dice el grado de NLGI y más abajo te va a dar la viscosidad y te va a decir si es grasa, sintético o no. O entre las composiciones también, ¿no? En las composiciones no te va a decir que es un aceite mineral, te va a decir un aceite sintético. Puede ser glicol, puede ser un éster, puede ser un PAO, ¿no? Que es un aceite sintético, ¿no? Toca Santos, ya está listo el sorteo. Ok, vamos a hacer el sorteo. Comparto. A ver, déjenme ver un momento si es que tengo que compartir. Margot, me parece que todavía hay preguntas para continuar con el sorteo. Ya, bueno, entonces, no sé, como ya me pasé la hora, yo digo no sé. No, hay tiempo todavía. Gracias. Ya. A ver, el teflón es uno de los lubricantes sólidos que son muy buenos bueno, o sea, ese aditivo le da esta peculiaridad de ser mejores lubricantes. Por eso es, por ejemplo, las sartenes de teflón, ¿no? Que donde se cocina y no se adhiere, pues, nada, ¿no? Pero también es un poquito tóxico. Entonces lo podríamos trabajar en una industria. Yo no lo recomiendo para trabajar en el área alimentaria ni para las comidas, ¿no? Me dice, ¿qué datos va a tener en cuenta en la hoja técnica? Esa ya la respondí. Dice, ¿qué tiempo de vida debe tener los lubricantes? Si tengo una grasa de sulfuro molicneno. En unos inyectores de grasa, que es de lubricación automática, eh, siempre, más que grasas, porque las grasas no tienen muy buenos movimientos, no tienen mucho movimiento, es preferible utilizar grasas de NLGI 1 y 2. No vayan a utilizar grasas 3, 4, 5, 6 de NLGI porque esas grasas se calientan antes de utilizarlas para que se licúen, ¿no? Para que se pongan mucho más suaves. Tocan Santos. Después ¿qué dice acá? Ay, que está muy chiquito para poder ver qué tiempo de vida. Eh, a ver, tienes. Ok, ya está listo.
En el Facebook me pregunta. Mira, acá dice, ¿qué grasa recomiendas para un rodamiento que gira a 3000 RPM? Para un rodamiento que gira a 3000 RPM, yo más que todo recomendaría un aceite base. Porque la grasa, por lo mismo que no tiene esa particularidad de resistir velocidades altas, se comienza, como le expliqué, se comienza a pegar al rodamiento y comienza a patinar. No gira con el rodamiento, a diferencia de los aceites que sí tienen resistencia a altas velocidades. Si es que vas a usar una grasa, utiliza una de grado 1 o 2, pero utiliza una de consistencia bastante suelta, ¿no? Porque aún habiendo este grado 1, NRGI 1 y 2, puedes utilizar la que tiene consistencia más suelta porque esa, digamos, te va a disipar todo el calor que va a generar esa velocidad, porque esa velocidad sabemos que la energía se va a transformar y va a generar calor. Entonces, debe haber un componente que bote ese calor y eso va a ser pues el lubricante, que en este caso los lubricantes líquidos son muy buenos para trabajar con velocidades altas, ¿no? Los que tienen viscosidades más bajas, ¿no? Luego tengo una aquí en el Facebook, a ver, eh, ¿dónde está? ¿Qué es la certificación kosher? Dice, ¿no? Acá en el WhatsApp tenía una. Ya ver, en estas preguntas, en las primeras partes de la característica de los lubricantes, cuando nosotros decíamos tenemos que ver la temperatura del ambiente, la temperatura de la máquina, ¿cómo se llama? La velocidad, tenemos que ver la carga. Hay cosas que no hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, el certificado kosher, que vendría a ser algo así como un requerimiento geopolítico, digamos, ¿no? Nosotros, cuando vamos a exportar a otras empresas o a otros países, hay ciertos reglamentos, ¿no? En este caso, el certificado kosher indica que esta grasa no tenga proveniencia, por ejemplo, de animales o de alimentos, mejor dicho, que están prohibidos en la cultura judía, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, cuando vamos a elegir el lubricantes, no solamente son su funcionalidad, ¿no? También hay ciertas reglas políticas, ¿no? Que se necesita, ¿no? Ha habido casos en que he ido a una empresa y te digo, quiero que tenga la norma esto, ¿no? A veces sí la tenemos, a veces no, a veces son bastante estrictos y entonces la elección de lubricantes es básicamente por funcionalidad, pero también por cuestiones políticas, ¿no? Porque más que todo son para empresas que exportan, ¿no? Para este tipo de países. Cerramos para empezar el sorteo. Ok, a ver, sorteemos entonces, pues. Que dice que moto se... Ay, es que se me sale una frajita chiquitita para ver las preguntas y se me corre. Dice, ¿puedo reemplazar mi grasa? ¿Debe ser del mismo tipo de aceite? Sí. Acuérdate que habíamos visto un cuadro de incompatibilidades. Si bien la grasa y el aceite bueno, la grasa proviene de un aceite de cierta viscosidad y de cierta condición, ponte un aceite mineral o sintético, y tienes otro aceite, lo ideal, en el mundo ideal, sería que tengan compatibilidad porque tengan los mismos componentes, digamos, ¿no? Si tú no estás seguro de eso, lo ideal sería que hagas una limpieza primero, ¿no? Con algún tipo de desengrasante, y luego apliques, si es que vas a cambiar una grasa por un aceite, y luego apliques el aceite. O si vas a cambiar un aceite por una grasa, y luego apliques la grasa. ¿Por qué pasa? Que pasa que cuando ustedes no hacen una limpieza, cuando van a hacer ese cambio de producto, y ustedes no están seguros si mi grasa que yo estaba usando era de litio y luego la que voy a utilizar es la de sodio. Por ejemplo, la de sodio no es compatible con ninguna. ¿Qué va a pasar? Que como son los dos componentes químicos diferentes, en química hay algo que se llama que es inhibición, ¿no? Que cuando se juntan, le quita poder a y el otro también, inhiben sus poderes, ¿no? Reaccionan y ya ninguna funciona bien, ¿no? Así como hay cosas que a veces se juntan y ocurre algo que se llama sinergia, ¿no? Que se potencian, ¿no? Como el agua y el ácido que cuando se juntan se potencian y se vuelven más poderosos. Ya, en grasas no. En grasas cuando se juntan,
inhiben su poder químico, ¿no? Y esto puede ser perjudicial porque al fin y al cabo compras una grasa, puede ser costosa, y al mezclarla por no haber tenido previo cuidado de limpiar, lo que vas a generar obviamente es que tu grasa pues va a perder sus facultades, ¿no? Ya nos recontrapasamos de la hora, bueno, no sé. Cerramos con el sorteo ya. No sé cómo hacer con el sorteo. A ver, yo si me indicas, comparto alguna... Sí, yo voy a compartir, Margot. Ya, ok. A ver, suerte para todos. Ah, mire, aquí hay varios inscritos. Yo no me inscribí. ¿A tu voz? ¿Tú me indicas para iniciar? Ya, ok. A ver, bueno, vamos a indicar el sorteo implica una primera canasta, que es la que vamos a sortear primero, supongo, que va a tener un aceite lubricante, el Paint Oil, va a tener un limpiador de contacto, ya sabes, para sus tarjetas electrónicas, y un Shine and Cable Lubricant, que va a servir para lubricar cables y cadenas, ¿ok? Y el segundo premio es un aceite protector lubricante, el 336, que es, digamos, el multipropósito, pues porque tiene inhibidor, tiene lubricante, tiene todo, la verdad. Y el Manual Orange E, que es una crema limpiadora para las personas de mantenimiento que se engrasan mucho las manos y es difícil quitarse esa suciedad. Esta crema les limpia muy bien, además que tiene componentes como vitamina E, ¿no? Así que esos son los dos premios. ¿Cuál vamos a sortear primero? ¿La primera canasta o la segunda? La canasta. La canasta. Ya, el primer premio, la que tiene los 3 aerosoles. A ver, veamos, suerte, suerte. Inscríbete, dice, falto yo, inscríbete. A ver, dice Ever Paul Melgarejo Álvarez. Ya, mira, escríbenos. Mi número de WhatsApp es el 936, se lo voy a dejar acá. Te escribes ahí y ahí te vamos a indicar dónde puedes recoger tu premio. ¿Ya? A este número nos escribes y ahí te vamos a indicar, que es un número corporativo, ahí te vamos a indicar dónde, te voy a dar el link de la ubicación para que puedas ir a recoger. Continuamos con el segundo premio, la bolsa de productos. A ver, suerte, suerte a todos. Julio César Tello. Este creo que lo conozco. Ya también nos escribes al mismo número y ahí pues te voy a dar el link de ubicación para que puedas recoger tu premio, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto. La verdad es que este webinar me ha quedado súper corto, pero se hizo lo que se pudo, se explicó un poco. Espero que les ayude los tips que le di. Cualquier cosa, cualquier consulta, si quieren que haga alguna visita técnica a sus empresas, ¿no? Pueden inscribirme en el mismo número. Las visitas son totalmente gratuitas, ¿no? Ahí les puedo explicar, les puedo hacer muestras in situ y puedo llevar incluso, tenemos muestras gratuitas para los que quieran que los visitemos, ¿no? Y nada, espero si es que se puede dar otro webinar, contar con su participación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.